Vale, bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias al Colegio de Psicólogos por cedernos este espacio, además recién estrenado para nosotros. Gracias sobre todo a Ana, que es la directora del equipo, por confiar en mí para dar esta charla. Y gracias a todos los que estáis aquí, que llevamos ya también desde por la mañana y a estas horas después de comer, pues a veces cuesta, ¿no? Así que bueno, pues os agradezco mucho que estéis aquí. Y bueno, pues mi nombre es Isabel, yo soy psicóloga y bueno, pues dentro de todo este mundo tan amplio de la psicología, pues yo mi dedicación me ha ido llevando un poco por el área de la geriatría, de la gerontología, de las personas mayores y sobre todo me he especializado en pues la atención a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas como las demencias, ¿no? Sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Y sobre todo en lo que estoy más centrada ahora mismo es en el cuidado a estas personas, ¿no? En el cuidado que hacen los familiares a pacientes con algún tipo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, un poco partiendo de mi dedicación por esa rama y de lo que me apasiona, ¿no? Y también de mi amor por el cine, por el teatro, por las artes en general, pues nació la idea de hablaros de esto, ¿no? Y me parecía bonito ver un poco, pues de qué manera el cuidado familiar se representa también en el cine y puede ayudar a población cuidadora, ¿no? A personas que son ahora cuidadores, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco el índice con lo que vamos a ir tratando. Lo primero de lo que vamos a hablar es, pues estamos hoy en unas jornadas de psicología audiovisual y escénica, entonces tendríamos que hablar del cine, ¿no? Antes de ver de cómo quedan retratados los cuidados aquí, vamos a ver la unión entre el cine y la psicología, ¿no? Y dentro de esa unión, ¿cuál es su efecto para promocionar el bienestar personal, ¿no? O sea, de qué manera el cine nos ayuda a crecer, ¿no? Bueno, vamos a hacer muy pocas pinceladas un poco de diferentes realidades, trastornos psicológicos que se ven retratados en el cine. Vamos a hablar un poquito del cuidado, ¿no? Y del papel de la familia para luego verlo más claro. Y esto ya es el grosso de un poco de la ponencia. Vamos a ver con dos ejemplos de películas cómo quedan reflejados los cuidados familiares en esas historias, ¿no? Y finalmente pues unas conclusiones de todo esto. Entonces, pues el cine y la psicología, pues lo primero que tendremos que saber con esto es qué es el cine, ¿no? ¿Qué es el cine? Y realmente no hay una definición clara, una definición exacta, una definición única que nos hable de qué es el cine, ¿no? Sabemos que el cine es un tipo de lenguaje, un tipo de expresión, ¿no? Porque de alguna manera nos sentamos en una butaca y nos empiezan a contar una historia, ¿no? Entonces el cine nos comunica, nos aporta información. Y en segundo lugar, también es un modo de hacer arte, ¿no? Es un fenómeno artístico. De hecho, el cine es comúnmente llamado como el séptimo arte, ¿no? Eso lo tenemos claro, que al final es un modo de expresar el arte junto con el teatro, con la danza, con la música, ¿no? Con el resto de las disciplinas. Y lo más importante de todo es que el cine tiene un componente claramente subjetivo, ¿no? Tiene un carácter subjetivo, tiene un efecto claramente individual, personal y único sobre cada uno de nosotros. Y precisamente por eso no hay una definición clara de lo que es el cine, porque para cada uno el cine es una cosa diferente, ¿no? Para mí puede significar una cosa, para otra persona puede significar otra, ¿no? Y precisamente por eso hay películas que a unos les gustan, a otros no, a unos les emocionan y a otros no, ¿no? Porque repara en nosotros de forma diferente, ¿no? Pero, claro, esta pregunta es importante, ¿no? Porque sabemos que el cine sirve para entretener, ¿no? Nos cuentan historias, llega el fin de semana y nos vamos al cine y nos entretenemos, ¿no? Pasamos un buen rato. Pero ¿solamente sirve para eso el cine? Pues eso lo dejo ahí, ¿no? Ahora lo vamos a contestar. Entonces, para contestar a esa pregunta, tenemos que ver cuáles son las funciones del cine, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cine? La primera función que tiene el cine es la función del pensamiento, ¿no? El cine nos hace pensar. Nos sentamos a ver una película, nos cuentan una historia y nuestro cerebro empieza a trabajar, ¿no? Empieza a pensar, a reflexionar. De ahí ese concepto de pensar el cine. En segundo lugar, tiene una función de juicio, es decir, el espectador no piensa sin más, ¿no? Lo esperable sería que no pensase sin más, ¿no? Sino que tuviera una postura activa ante eso que está viendo, ¿no? Que estuviera pensando sobre lo que está viendo en la pantalla, a lo mejor se está sintiendo identificado, a lo mejor no,
y empieza a analizar, ¿no?, lo que está viendo, cómo un personaje resuelve una situación, cómo resuelve un problema, y en base a eso hay una capacidad de juicio, ¿no? El espectador puede empezar a valorar, ¿no?, a decir, bueno, pues yo me siento identificado con esto, ¿resolvería yo la situación así? ¿No la resolvería así? Creo que actúa bien, creo que actúa mal, ¿no? Empezamos a hacer un balance de lo que estamos viendo, y en función de ese balance, ese juicio puede tener una capacidad transformadora sobre nosotros, ¿no? O sea, nos puede hacer plantearnos cosas, plantearnos cambios, movilizarnos, ¿no?, a hacer conductas positivas, a resolver una situación, a resolver un problema, ¿no? Puede tener una capacidad que nos haga a nosotros movernos hacia ese crecimiento, hacia ese bienestar, ¿no? Una conducta que nos ayude en nuestra propia vida. Entonces, con esto, pues, ¿solamente sirve para entretener el cine? Pues yo creo que no, ¿no? El cine sirve para mucho más. El cine sirve para hacernos pensar, para analizar diferentes situaciones, reflexionar sobre ellas, someter a juicio las actuaciones de algunos personajes, los problemas que van surgiendo, ¿no?, y cambiar, ¿no? Nos puede hacer incluso cambiar, o al menos plantearnos cambiar, que ya es un gran paso, ¿no? Al menos hacernos reflexionar y quizá en un futuro pues poder cambiar, ¿no? De hecho, hay una frase que cuando estuve preparando esta ponencia pues me gustó mucho, ¿no? Y es que dicen que el cine es una experiencia vívida del humano que nos regala trozos de realidad, ¿no? Es casi como si cogiéramos una camarita y sacáramos fotos a diferentes situaciones que vemos en la vida y luego lo vemos plasmado en una pantalla, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nos encontramos en el cine, ¿no? Trozos de la realidad que podríamos vivir cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, viendo estos tres elementos que tenemos aquí, ¿no?, el cine, la psicología y estas tres funciones en el medio, ¿no?, el pensamiento, el juicio y la transformación. Y esas hemos dicho que eran las funciones del cine, pero es que la psicología también actúa sobre esto, ¿no? Porque yo cuando me siento a ver un paciente, lo que quiero es hacerle pensar, ¿no?, hacerle reflexionar, que se plantee cosas, que se plantee cambios, ¿no? Y en base a eso muchas veces los pacientes pues empiezan a tomar decisiones, empiezan a ir hacia un camino, ¿no?, digamos. Y lo que hemos visto es que el cine también hace eso, ¿no?, actúa sobre eso. Entonces, de ahí puede nacer esa relación que hay entre el cine y la psicología, que al final estas dos disciplinas nos hacen pensar, nos hacen reflexionar y tienen una capacidad de hacernos cambiar incluso a veces, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que ayuda a que, bueno, pues esto lo podamos convertir a nuestro favor y pueda tener un efecto de bienestar y de crecimiento personal en nosotros, ¿no? Y bueno, pues para avanzar un poco, ya no solamente la psicología en general, ¿no?, sino qué realidades psicológicas o qué realidades psicopatológicas encontramos representadas en el cine. Pues, por ejemplo, tenemos muchísimas películas que nos hablan de la soledad, también de la regulación emocional, ¿no? Esto se ve muchísimo. ¿En cuántas películas pues no se ve un consumo adictivo de alcohol o un consumo adictivo de alguna droga para regular un malestar emocional de forma desadaptativa, ¿no? Eso yo creo que pueden venir muchos ejemplos a la cabeza. También la rabia se muestra mucho en el cine, los procesos de duelo, ¿no?, la muerte también son temas muy recurrentes, la emoción de la culpa, ¿no?, también aparece muchas veces, el tema del suicidio, y esta mañana hemos hablado mucho del suicidio, ¿no?, y también es uno de los grandes temas, y además yo creo que últimamente se están empezando a hacer muchos proyectos sobre esto, ¿no?, tanto obras de teatro, películas, series de televisión. La violencia también queda representada, ¿no?, la violencia en la pareja, la violencia familiar, la violencia sexual, todos los tipos de violencia. Y luego también otros trastornos psicológicos más concretos, ¿no? Se habla de la depresión, del trastorno bipolar, incluso trastornos psicóticos como la esquizofrenia, trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático también aparece muy representado, incluso el trastorno límite de la personalidad. Y dentro de todo este marco, pues también queda representado el cuidado familiar, ¿no?, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es el cuidado?, ¿no? ¿Qué es el cuidado? Pues a mí siempre me gusta empezar hablando del cuidado con esta reflexión, ¿no?, que el cuidado es algo que nos puede tocar a todos los que estamos aquí y a todos los que están fuera, ¿no? Seguramente en el pasado muchos a lo mejor habéis sido cuidadores, algunos a lo mejor lo estáis siendo ahora y en el futuro seguramente nos toque a muchos cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque además yo creo que esto es un tema muy humano, ¿no? Ya desde pequeñitos nuestros padres, ¿no?, ya nos trasladan la idea de
tienes que cuidar de tus hermanos, vas a tener que cuidar de tus padres, de tu familia, ¿no? Son como una serie de creencias que vamos un poco instalando, ¿no? en nuestra experiencia. Entonces, es algo que, bueno, podemos vivir todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿no? Ya sea de forma directa o sea de forma indirecta, ¿no? Es decir, hay veces que yo soy la persona, por ejemplo, cuido de mi madre y soy una cuidadora directa. Hay otras veces que una persona es una cuidadora indirecta, porque a lo mejor no está cuidando directamente, pero está viendo cómo otras personas están cuidando, ¿no? Yo puedo ver a mi madre cómo cuida de mi abuelo o de mi abuela, ¿no? Eso es un cuidador indirecto. Entonces, el cuidado puede estar en muchos de nosotros, y ya sea de forma directa o de forma indirecta, tiene un impacto significativo sobre nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Y de hecho, es un tema importante porque lo que se ve es que es una experiencia común en la vida de muchas familias, ¿no? Porque normalmente las personas que cuidan son familiares, ¿no? Entonces hay un impacto muy grande, ¿no? Es algo que viven muchísimas familias y que tiene una repercusión muy importante, ¿no? Entonces yo creo que precisamente hablar de esto es importante por todo esto, porque el cuidado es algo que además muchas veces no hablamos, ¿no? Nos centramos más en el paciente y la persona que está al lado cuidando, pues es como no es tan importante, ¿no? Y realmente sí que lo es. Y además, bueno, pues, ¿qué es cuidar? ¿Cuál es la definición de cuidar, ¿no? Porque muchas veces nos referimos a cuidar como proveer de ayuda a una persona que no puede atenderse a sí misma, ¿no? Dar recursos, dar habilidades, ayudarla en sus tareas diarias, ¿no? Cuando es una persona enferma, cuando es una persona dependiente, ayudarla a caminar, ayudarla a vestirse, ayudarla en el aseo, ¿no? Lo que sea. Y eso es cuidar, claro que sí es cuidar, ¿no? Pero es una parte del cuidado, no es lo único, ¿no? Eso es ese cuidado físico, ese cuidado asistencial, ¿no? Que a lo que ayuda es a que la persona pueda desenvolverse en su día a día, ¿no? Con el mayor nivel de independencia posible. Eso es ese cuidado físico. Pero es que hay un cuidado emocional también. Y esto no se ve, ¿no? Normalmente nos referimos al cuidado como ese puro cuidado asistencial, pero cuidar también es estar con la persona enferma, acompañarla, compartir con ella, preocuparme por sus emociones, preocuparme por lo que siente, por su situación. Eso también es cuidar. Y eso se nos olvida. Y no se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cuidado, tenemos que hablar del cuidado físico y del cuidado emocional, ¿no? Y lo que es innegable es que los cuidadores, como decimos, viven una situación de estrés crónico, ¿no? Llamamos. En muchos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a cuidadores de personas con demencia, sobre todo de pacientes que tienen Alzheimer, y eso es una situación muy complicada, muy compleja, muy incierta, ¿no? Y además es una situación muy larga en el tiempo, porque una persona cuando tiene Alzheimer puede vivir con el Alzheimer 10, 15 años, y de cada vez la enfermedad avanza más, la persona enferma tiene más limitaciones, tiene más dificultades, y todo eso hace que el estrés, que la ansiedad aumenten, que haya un peor estado de ánimo, que haya una mayor sensación de soledad, que haya mayores sentimientos de culpa, un mayor duelo. O sea, hay una serie de repercusiones psicológicas que son muy importantes, ¿no? Entonces están sometidos a toda esta situación. Y además es una crisis silenciosa, ¿no? La de los cuidadores que decíamos antes, porque a los cuidadores no se les ve, ¿no? No se les ve muchas veces el entorno, porque el propio entorno del cuidador no le reconoce a la persona lo que está haciendo, tampoco le reconocen los profesionales, porque si muchas veces no hay ayudas para los pacientes, imaginaos para los cuidadores, no hay ninguna, ¿no? Pero es que además son personas que son invisibles a sí mismas, o sea, los cuidadores no se ven, no pueden verse, ¿no? Tienen una situación tan compleja que no pueden ver más allá del cuidado, ¿no? Es como si tuvieran un espejo completamente tapado. Entonces, claro, ahí es donde yo empecé a reflexionar y dije, bueno, pues igual el cine es un espejo donde mirarse para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser una posible herramienta, ¿no? Lógicamente intervenir con un cuidador es muy difícil, pero bueno, igual el cine nos puede aportar cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? De qué manera aparece representado en algunas historias de nuestro cine, ¿no?
Y para eso os voy a hablar de dos películas, ¿no? La primera, yo creo que si no la conocéis todos aquí, la conoceréis el 90% de las personas que estáis aquí sentadas, que es una película que se llama Cinco lobitos, ha sido una película súper reconocida, multipremiada, ¿no? Que triunfó en la pasada edición de los premios Goya, con muchísimas críticas positivas, ¿no? En festivales, en galas de premios. Y es una película pues que narra la historia de una familia, concretamente se centra en la historia de su protagonista, que se llama Maya, está interpretada por Laia Costa, y es una madre primeriza, ¿no? Una madre primeriza que tiene que empezar a hacer frente pues, a la situación de cuidar a una hija por primera vez, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Y sus padres, su pareja, bueno, pues la ayudan, ¿no? Y llega un momento en el que la película da un giro y la madre de Amaya se pone enferma, ¿no? Que es interpretada por Susi Sánchez, ¿no? Que es una actriz muy reconocida. Y entonces ahí cambia todo, ¿no? Porque ahí es cuando la protagonista tiene que empezar a cuidar de su madre a la vez que sigue cuidando de su hija, ¿no? Y tiene que hacer frente a toda esa situación. Entonces, bueno, por un lado es una película que nos habla de la maternidad, como hemos dicho, nos habla del paso del tiempo, ¿no? De cómo esta protagonista empieza cuidando de su madre y al final, a medida que va pasando el tiempo, se va dando cuenta de que, bueno, pues sus padres también se van haciendo mayores, van apareciendo las dificultades, el tiempo va pasando y se tiene que empezar a hacer cargo de personas o de situaciones que pensaba que no se iba a hacer responsable, ¿no? Habla sobre todo del cuidado al final de la vida, ¿no? Es decir, cómo cuido a un familiar como una madre cuando sé que se va a morir, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? Y esta película también nos habla de esto. Algo muy bonito, que además siempre hemos, yo cuando trabajo con cuidadores, es el intercambio de roles que hay, ¿no? Por ejemplo, una cuidadora, una hija que cuida a su madre con Alzheimer, hay un intercambio de roles, porque si mi madre tiene Alzheimer y mi madre ha sido la persona que me ha cuidado durante toda la vida, ahora soy yo la que tengo que cuidar, ¿no? Entonces resulta que la persona que me cuidaba a mí, ahora soy yo la que le tengo que cuidar, ¿no? Hay como ese intercambio de roles. Eso se ve muy bien en esta película y se ve muchísimo en la realidad de los cuidadores, ¿no? Y en ese sentido, también es una película que habla mucho de las reconciliaciones y de las despedidas, ¿no? De cómo nos despedimos de nuestros seres queridos, que a veces nos cuesta mucho hablar de esto y nos cuesta muchísimo hacerlo incluso, ¿no? Entonces, de hecho, yo siempre digo que los cuidadores, pues sí, son cuidadores, pero no se pueden olvidar de que son hijos, maridos, hermanos o lo que sea. Y yo cuando me despido de un familiar no lo puedo hacer desde el cuidador que soy, sino desde el hijo que soy, la hija que soy, el hermano que soy o el marido que soy, ¿no? Entonces es muy importante al final el potenciar todo ese vínculo emocional, ese vínculo afectivo que hay entre el cuidador y la persona cuidada para poder despedirme de él, porque si no, pues no se puede, ¿no? No se puede hacer la despedida ni luego se puede elaborar el duelo, ¿no? Eso es lo que vemos en muchos estudios incluso. Entonces, bueno, vamos a ver un vídeo que, si no me fallan los problemas técnicos, que hemos estado ahí, es un vídeo muy cortito de una escena de la película. A ver, vale, es este. Vale, ahora apago las luces. Vale, bueno, pues es un vídeo en el que vamos a ver un poco, pues una manera, ¿no?, de despedirnos emocionalmente de estos familiares que muchas veces cuidamos, ¿no? La importancia de compartir los momentos vividos, las experiencias que hemos tenido juntos y en base a eso hacer una despedida, ¿no? Es una escena muy cortita, pero bueno, más o menos para que tengamos una idea. A ver si se ve bien. Voy a apagar las luces. Ama, mira qué bonita. Ah, qué bonito. A veces uno es feliz y no lo sabe. Mira qué bonita esta Samaya. Tu cumple. ¿Cuántos eran? 7, 8 años.
cortabas el pelo así, ama? Me gustaba. Mira, Johnny. Qué pesada soy. ¿Lo pongo otra vez? Sí. Sven. No. Ya si es otro momento. ¿Ves? Ama. Vale. Bueno, pues viendo esto solamente, que es muy poquito, pero yo cuando vi esta escena en esta película, ahora, lo que pensé fue, claro, es que eso es lo importante, ¿no? O sea, no es tan importante el ayudar a la persona a que lo tenga todo controlado, a que todo lo tenga bien, a que esté aseado, a que esté... Es importante, pero lo realmente importante es esto, es despedirnos de la persona que se va a marchar, decirle lo que significa para nosotros, darle un abrazo, ¿no? Y transmitirle todo ese cariño y todo ese amor que le llevamos guardando durante toda una vida. Y eso muchas veces es difícil, ¿no? Porque además yo creo que muchas veces cuando pues, nos enfrentamos a estas situaciones, pues empezamos a pensar, madre mía, ¿y qué va a ser, no? ¿Y qué va a ser de la casa? ¿Y qué va a ser de los hijos? Y tal y cual. Pero, ¿y esto? ¿No? ¿Y lo que esa persona ha significado para mí toda la vida? Eso es lo importante. Entonces, yo creo que esto puede ser una muestra de darnos cuenta, jolín, es que lo que tenemos que hacer es despedirnos de ellos, decirles y transmitirles todo el cariño que nos han regalado durante toda la vida, porque eso es lo que realmente les ayuda a elaborar ese duelo y a elaborar toda esa pérdida, ¿vale? Entonces, bueno, por decir así algunas frases, algunas reflexiones, ¿no? Hemos visto un momento muy pequeño de la película, pero la película está llena de matices, de colores, de situaciones. Es una película bellísima, por lo menos para mí. Y de hecho la directora hablaba de que es una película pues, para preguntarse, para reflexionar sobre muchas situaciones y que todos, de un modo u otro, nos podemos sentir identificados con esas situaciones, ¿no? Y un poco lo que yo saqué en claro al ver esto fue un poco lo que ya os he comentado, ¿no? Que la importancia del cuidar, de los cuidados, no radica tanto en el hecho de ayudar a la otra persona a vestirse, a caminar, a todas estas cosas. La verdadera esencia está en el plano emocional, ¿no? En las experiencias vividas, los recuerdos compartidos, en las despedidas y en los abrazos para decir adiós, ¿no? En esas muestras de cariño para decir adiós. Entonces, bueno, además de esta película, os vengo a hablar de esta otra, que a lo mejor algunos también conocéis, otros no. Esta es una película documental, es una película dirigida por el actor Miguel Ángel Muñoz, que es un actor muy conocido en España, está protagonizada por él también. Y es una película que cuenta pues cómo cuidó, en este caso, de la hermana de su bisabuela, ¿no? Que había sido incluso como una madre para él, durante la época del confinamiento, ¿no? Es una película que habla de muchísimas cosas, pero creo que hace un retrato muy bonito y muy real de lo que supone cuidar, sobre todo en una época del confinamiento, y cuidar a una persona mayor, ¿no? Creo que hace un muy buen reflejo de esto, ¿no? Es una película además muy anclada a la realidad, las críticas que tiene, pues la han considerado como una película que da una gran lección de vida, ¿no? Porque
realmente es una película que nos habla de situaciones muy, muy reales, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que habla es de esa doble cara del cuidado, ¿no? El cuidado es verdad que es una experiencia muy difícil, muy compleja, pero también está llena de matices, ¿no? Y también tiene cosas buenas. Eso además está recogido incluso por publicaciones científicas, ¿no? Los aspectos positivos del cuidado, ¿no? Un cuidador se siente satisfecho, bueno, pues aumenta ese vínculo afectivo y emocional con la persona a la que estoy cuidando, de repente me siento valorado, ¿no? De repente me siento autorrealizado, ¿no? Hay una percepción de logro, de crecimiento personal, ¿no? Que también es positiva. Habla también de la sobrecarga, ¿no? de esa cara B del cuidado, de lo que supone cuidar, del estrés, del cansancio físico, el cansancio emocional, ¿no? Y de cómo todo eso se va acumulando a lo largo del tiempo. Habla también de lo que hemos comentado antes, ¿no? De la importancia de ese cuidado emocional, de que al final lo más importante es potenciar ese vínculo afectivo entre el cuidador y la persona cuidada en este caso. Bueno, habla también del miedo a la muerte, que también es un tema muy interesante, ¿no? Que no me voy a extender en esto, pero bueno, simplemente citarlo, ¿no? Que también nos habla de ello. Y también una cosa que además es lo que vamos a ver ahora con el vídeo, de lo que se habla es de reconocer la vulnerabilidad de uno. O sea, es muy difícil reconocer que uno está mal, eso lo sabemos, nosotros bien, ¿no? Los psicólogos. Pero es que es lo esencial, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? De la importancia de que no puedo con todo y que hay veces, que hay situaciones que me superan y que tengo derecho a expresar el malestar, a mostrarme triste, a mostrarme enfadado, a mostrarme cómo me sienta, ¿no? Y que realmente eso es lo que luego nos permite avanzar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver otro vídeo en el que vamos a ver una sesión que hizo este actor con un psicólogo, ¿no? Online en este caso, porque decimos que la película está marcada dentro del confinamiento, y entonces él empieza a reconocer todo el peso que lleva a las espaldas, ¿no? Por estar cuidando de esta familiar, el dolor, el cansancio, ¿no? Y realmente cómo se da cuenta de todas esas necesidades, de lo que necesita y de lo que necesita para estar bien, ¿no? Que al final es lo importante. Entonces, vamos a verlo, voy a minimizarlo también, porque aquí no funcionaba. Vale, gracias. Por la pandemia llevaba tiempo sin hacer terapia. Habíamos parado las sesiones porque a mí no me gustaba la idea de hacerlo online, pero ya no podía más. A ver, Antonio. Ahora. Vale, sí, ahora. Bueno, pues aquí estamos. Más de 120 días después de la última vez que nos vemos. Así como es una alegría y ha sido una alegría muy grande estar con la Tata y ella conmigo, y es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Pero en el otro lado de la balanza pues hay una parte con mucho esfuerzo, mucho cansancio, de renunciar mucho a mí. A ti. Y son muchos días. Claro. Es que, Miguel Ángel, yo creo que... tremendo, ¿no? Es tremendo, pero... O sea, yo me hago cargo de lo difícil que debe ser para ti, pero... Porque es como si estuvieras en una tesitura en que, por un lado, te das cuenta que no puedes seguir así. No puedes seguir, el cuerpo te está avisando y también tienes un riesgo de, yo qué sé, hasta de deprimirte, fíjate. O sea, como... Y bueno, y tienes que atender a tu vida también, ¿no? Pero claro, te cuesta mucho dejar a la Tata, porque el hecho de que haya sido tan especial este tiempo y de que ella esté tan bien, también eso te ata mucho, como si dejarla fuera abandonarla, y no es verdad. No puedes renunciar a tu vida para cuidar a la Tata.
Uno no puede estar mal para que otro esté bien. Y no funciona. Y si no en el tiempo, no funcionaría. Entiendo que también es una renuncia a una imagen tuya, la imagen que te gusta de ti, dándote de esta manera. El narcisismo no es el amor a uno mismo, es el amor a lo que queremos ser, a la imagen, a esa imagen que nos hacemos cada uno de cómo queremos ser. Tú te estás abandonando. Para ser la persona que quieres ser, te estás abandonando a ti, a tu ser real. Hay un día que me vengo abajo y que le explico que estoy fastidiado, que necesito ordenar mi vida. Le explico que no puedo más. Necesito dormir, necesito hacer deporte, necesito divertirme, necesito trabajar, encontrarme a mí mismo, encontrar el tiempo para poder dedicarme. Porque ahora mismo está nervioso y está preocupado. Entre que aquí estoy todo el día y encima estoy preocupado, pues bueno. Pero bueno, estamos juntos. Pero Vale. Bueno, pues fijaos, ¿no? Esta escena, todo lo que tiene, ¿no? Yo cuando vi la película en el cine, esta escena me rompí, ¿no? Porque realmente lo vi muy claro, ¿no? Y digo, jolín, qué espejo para los cuidadores esto, ¿no? De realmente reconocer que están mal, ¿no? Y cómo al final termina rompiéndose y decir, no puedo más, necesito ayuda, ¿no? O sea, es tan claro. Y luego, cómo es consciente de todas sus necesidades, ¿no? Necesito dormir, necesito descansar, necesito divertirme, ¿no? Lógicamente es verdad que no es el escenario a lo mejor que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando cuidamos una persona con demencia, ¿no? Como es mi caso, que me dedico profesionalmente a ello, claro, muchas veces nos encontramos con la situación de que el paciente no se puede comunicar, tiene un deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿No? Es más difícil, claro que sí. Pero a lo mejor esto les sirve, bueno, a lo mejor no se lo pueden decir a la persona a la que están cuidando, a lo mejor se lo pueden decir a otra persona del entorno o se lo pueden decir a ellos mismos, que ya es mucho, ¿no? O sea, al final es algo que nos sirve para reconocer lo que necesitamos y en base a eso, bueno, pues intentar cambiar, ¿no? Lógicamente el equilibrio perfecto no existe, yo eso siempre se lo digo a los cuidadores. Es que no vas a conseguir dedicar un 50% a la persona a la que cuidas y un 50% a tu vida. Si yo no estoy cuidando y ya me gustaría dedicar un 50% a mi vida y un 50% al trabajo, ¿no? Es imposible. Pero al menos hacer algo para cuidarse. No hace falta que se cojan unas vacaciones, pero es que a lo mejor el preguntarse cómo están por la noche cuando se van a dormir, eso ya es cuidarse, ¿no? Entonces yo creo que todo este tipo de cosas les ayuda a ver todas esas necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, aquí rescato frases, ¿no? De la película que decía él, ¿no? Me llamó mucho la atención esta, ¿no? Que decía que, claro, yo veía cómo a medida que la iba cuidando, iba estando mejor ella, pero yo a la vez me iba encontrando peor, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué pesa más, ¿no? ¿La satisfacción de verla ya bien o el verme a mí mal, ¿no? Hay que un poco reconocer esas dos realidades, ¿no? Y bueno, un poco la frase que habéis visto en el vídeo, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto tiene que ser la gran lección. Uno no puede estar mal para cuidar a otro. Es imposible. Es imposible. Uno no puede sacrificarse para cuidar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, os pongo aquí un poco la reflexión que yo saqué de la película, ¿no? Por un lado, yo creo que es una película, pues lo que hemos hecho ahora, ¿no? Para tomar conciencia, para reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y una de las cosas que habla es de los cuidados, pero sobre todo lo que habla es de cómo tendría que estar una persona para cuidar de otra, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que al final
el cuidado no se puede ver como una renuncia de tu propia vida, no se puede ver como un sacrificio, como una obligación, ¿no? Porque entonces es como nos estamos cargando una mochila a la espalda con muchísimas piedras que al final llega un momento en el que eso nos explota, ¿no? Entonces no lo podemos ver como un sacrificio, no podemos abandonar nuestra vida para dar nuestra vida por otro, no podemos, ¿no? Entonces hay que verlo como una responsabilidad, claro que sí, hay que verlo como una responsabilidad, porque cuidar de alguien, sobre todo un miembro de una familia, pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero dentro de esa responsabilidad, lo más importante es, al final, bueno, pues esa responsabilidad, meter dentro ese cariño emocional, ¿no? Una responsabilidad que está llena de amor, ¿no? Como pone ahí, o sea, el decir, sí, esto es algo importante, pero lo que es realmente esencial es transmitir ese cariño, transmitir ese amor, compartir con la persona a la que estoy cuidando, ¿no? Y, bueno, pues de algún modo u otro potenciar el vínculo que yo tengo con esa persona. Y eso es lo que realmente hace esta tarea un poco más fácil dentro de todo lo difícil que es, ¿no? Es lo que nos ayuda un poco más. Entonces, bueno, nada, simplemente por comentar, además de estas dos películas, hay muchísimas más películas que nos hablan sobre el cuidado, ¿no? Aquí tenéis algunas que, vamos, podríamos haber hecho una ponencia de cada una de ellas, pero lógicamente, bueno, pues no daba tiempo. También en obras de teatro, ¿no? Se ve también el tema de los cuidados como en estas dos, o sea, al final lo que quiero transmitir con esto es que el cuidado se representa muchas veces en el cine y a veces no nos damos cuenta de que está puesto, ¿no? Y también es importante, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué conclusiones finales de todo esto son importantes, ¿no? O lo que me gustaría que nos quedásemos de todo esto. Bueno, pues lo primero, lo que hemos visto, ¿no? El hecho de que el cine sirve para muchísimo más que para entretener, sirve para hacernos pensar, para ayudarnos, para ponernos un espejo delante, ¿no? Y en base a eso, pues a veces incluso podemos hacer ciertos cambios, tomar decisiones, reflexionar sobre algunas situaciones, y eso puede ayudarnos, ¿no? a avanzar en nuestra propia vida y en nuestro propio camino de crecimiento personal, ¿no? Por otro lado, el cuidado, ¿no? Lo que hemos visto. Yo creo que esto es un tema muy importante dentro de nuestra realidad, nuestra sociedad, ¿no? De cada vez, además, hay más personas mayores, hay mayor esperanza de vida, estas personas suelen tener muchísimas patologías y la situación de los cuidados nos puede llegar a todos los que estamos aquí, ¿no? Y además, dentro de lo difícil que es intervenir con los cuidadores, porque es verdad, es muy difícil, ¿no? Tú te sientas con un cuidador y tú le dices, pues es que te tienes que cuidar, tienes pues que soltar todo ese malestar emocional que tienes, y el cuidador te dice que no puede, ¿no? No, es que yo no puedo porque, claro, si yo estoy mal, ¿cómo voy a cuidar a la persona? ¿No? Pero es que yo no puedo caer, porque entonces si caigo yo, cae él. Esto es lo que te dicen los cuidadores. Esto es lo que te dicen y además lo tienen súper integrado, ¿no? Y de ahí no les sacas. Es muy difícil. Entonces, el cine, pues, bueno, pues no va a hacer magia, ¿no? Porque eso lo sabemos, pero yo siempre digo que puede ser a lo mejor el espejo en el que ellos mismos no se pueden mirar, ¿no? A lo mejor no se ven a sí mismos, pero con estas historias como las que hemos visto, se pueden ver a través de otros, ¿no? Se pueden ver a través de otros personajes, a través de otras situaciones que se pueden parecer a la suya propia, ¿no? Entonces, es importante hablar del cuidado y quizá el cine pues puede ser importante también, meterlo en todos estos contextos de cuidado, ¿no? Y bueno, y ya para terminar, pues simplemente una reflexión, ¿no? de lo que a mí me vino al hacer esta ponencia, que al final yo lo que creo de lo que es cuidar, ¿no? Que antes hemos hablado de la definición de cuidar, creo que al final cuidar es desarrollar una empatía absoluta por la otra persona, ¿no? Creo que realmente te tienes que poner en los zapatos de esa persona y meterte en su realidad, en lo que necesita, en lo que le falta, en lo que necesita para estar bien, ¿no? Y ya no solamente cuidar, pues es atenderla, ¿no? Sino también mirarla, escucharla, estar con ella, reír con ella, compartir con ella y a veces incluso en los momentos más difíciles, pues ver cómo se va apagando poco a poco, ¿no? Y ver cómo al final nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? Pero es que eso es importantísimo y tampoco se nos puede olvidar, ¿no? Y entonces en esa mirada
también se tiene que ver el cuidador y también se tiene que ver la realidad del cuidador, ¿no? Entonces, quizá, pues con esto podemos ver que el cine, pues quizá es una herramienta, ¿no? para toda esta población y para hacer esto realidad, ¿no? Para que los cuidadores se puedan ver a sí mismos. Entonces, bueno, nada, ya estas son las referencias de la exposición simplemente y nada más. Muchísimas gracias y bueno, pues cualquier duda o pregunta, pues si hay tiempo y lo queréis comentar, genial, y si no, bueno, pues cuando queráis. Gracias. No sé. Enhorabuena por la ponencia, ha sido Gracias. muy ilustrativa, ¿no? Y se ha recorrido pues lo que es el cuidador, o una visión de lo que es el cuidador. Lo único es que en este último ejemplo que has puesto del cine, realmente, ¿quién cuida? Porque hay veces que también puede estar cuidando la otra persona. Es decir, que hay como una especie de cuidado mutuo. Me daba la impresión de que la abuela, la tata, también estaba cuidando del actor. Sí. ¿No? Incluso su increscendo actoral tiene que ver también con las maneras de la tata. Eso es. Entonces, el cuidado y el cuidador, hay veces que pueden estar ambos... Es una relación bidireccional, ¿no? Que llamamos nosotros al final. Gracias. Por eso precisamente es un poco lo que yo os comentaba antes, ¿no? El vínculo emocional entre esas dos personas es súper importante porque se ayudan la una a la otra, ¿no? O sea, se ayudan. Eso es irremediable, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, incluso en centros, ¿no? Lo que vemos es que a lo mejor vemos un paciente que está súper deprimido y llega el familiar y de repente se le ilumina la cara, ¿no? Entonces, claro, hay quien está cuidando a quién, ¿no? ¿No? O sea, claramente hay una relación bidireccional cuando al final hay un vínculo muy potente entre esas dos personas, porque hay veces que no, y hay también muchas dificultades, pero cuando hay un vínculo muy, muy importante, se están cuidando a la una a la otra, porque seguramente el cuidador se está sintiendo bien también por estar cuidando, porque lo que significa para él esa persona es muchísimo, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Que también hay una relación bidireccional, ¿no? Y que al final... Pues por eso yo creo que realmente lo que nos viene a ilustrar es que el cuidado no es solamente atender a la persona, sino pues estar con ella, compartir con ella, porque al final pues todos somos humanos y ese vínculo emocional es muy importante, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Que al final muchas veces los cuidadores son cuidadores, pero también están siendo cuidados por otros, ¿no? Y muchas veces también eso es bonito y creo que también les ayuda en su camino, ¿no? Como cuidadores también les ayuda. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Sergio, por tu aportación. Bueno, a mí me parece muy interesante eso de la bidireccionalidad, porque yo que he estado 8 años y medio en paliativos, una de las cosas más tristes que recuerdo de un cuidador, precisamente, afortunadamente hay pocos y es patológico, es cuando la persona pierde totalmente su identidad y lo único que es cuidador. Sí. Entonces, esa persona que se sentía muy bien, pero que ha pasado toda su vida sin otro fin, o sea, que es que no tiene luego en qué centrarse ni en el trabajo, ni en otros familiares, ni en los hijos, ahí desde luego sí que hace un duelo patológico y entonces ahí incluso ideas suicidas, o sea, quiere morirse porque no tiene ningún fin en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues como la película que has mencionado tú, ¿no? El hecho de que Miguel Ángel se haga esas preguntas, ¿no? Sin llegar, desde luego, a estos extremos, pero que uno pueda ir reconociendo sus necesidades es importante, ¿no? Porque realmente lo importante es eso, se puede dar esa bidireccionalidad que es lo positivo, que es el compartir hasta el final, hasta el último momento, ¿no? Y el poder hacer esa evaluación de vida de forma conjunta, ¿no? Eso es. Y, bueno, tanteando. Y luego también añadir una cosa más, ¿no? Que lo psicológico está muy bien, pero hay que recordar la parte psicosocial. Desafortunadamente, sigue siendo un problema, ¿eh? Yo ahora estoy en atención primaria, pero desde luego cuando no solamente la respuesta es psicológica, porque los cuidadores muchas veces, desafortunadamente, no tienen ese apoyo social que requieren. No todos tienen para pagar una residencia, no todos cuando el familiar no necesite. Yo estando en paliativos, a lo mejor la dependencia le ha llegado después de haber muerto esa persona y cosas de estas que lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues añadir esto, ¿no? Que incluso también el cine lo refleja. Y otro aspecto interesante también
en cuanto no solo de los cuidados, sino del propio cine, es cómo nos refleja el propio cine a los propios psicólogos, que eso también es un aspecto muy interesante, ¿no? Y quedaría también para mucho, nada más. Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias, ¿no? Al final es verdad que cuando nos metemos en esas situaciones, incluso hay veces que por ejemplo, en una casa hay conflictos familiares, ¿no? Te haces tú primero cargo, luego me hago yo vengo por las tardes, yo vengo por la mañana, es que tú no cuidas, es que tal, es que cual, y todo eso es verdad que complica muchísimo, ¿no? Igual que la situación socioeconómica, bueno, pues son una serie de problemas y realidades que viven los cuidadores y que pues muchas veces se ignoran, ¿no? Y también yo creo que es importante atender psicológicamente en todos estos casos. Sí, gracias. Pues yo creo que ya está. Gracias.